la suya, la de todos y todas. Por dicha que las presas nos dejan seguir avanzando en el programa de esta mañana. Está ya con nosotros el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, que ya han escuchado, don Luis Vázquez, el secretario, don Juan Marín, gracias por estar aquí, y la secretaria Carla Prendas, gracias por estar aquí. Bueno, vio usted que ya fuimos quemando material, y al final la figura de don Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, se vuelve alguien muy importante. Lo vamos a dejar que nos espere un ratito, porque ya está don Rafael con nosotros, y decíamos que nos habíamos reservado dos palabras: construir y cambio, de lo que usted dijo cuando usted asumió. Las dos cosas fundamentales, pero ¿cómo y con qué? ¿Tiene con qué? Al aceptar el reto, don Rafa, ¿tiene usted con qué hacer cambios importantes y con qué construir alianzas por Costa Rica realmente? Bueno, primero que todo, doña Amelia, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a su programa, que lo escucha todo Costa Rica ahora en la mañana, y darnos la oportunidad a nuestra compañera y compañeros de un poco exponer cuáles son nuestros ideales y nuestras inquietudes para este año. Bueno, eso es algo de todos. Tenemos que construir, me parece a mí, sobre la base de un compromiso muy real, muy sincero, en que reconocer que el momento histórico que Costa Rica vive en estos momentos, en cuanto a la composición de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, requiere un cambio de enfoque. Yo lo decía, y más bien me lo sacaron en uno de los diarios aquí en la Extra, cuando me preguntaban del supuesto plus. Le decía, nosotros, los dos grupos, ni siquiera sumando, tienen una mayoría simple. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que construir sobre la base de un enfoque inclusivo, de dar participación, de escuchar, de tener la sensibilidad para ver cuáles son aquellos elementos que nos unen y no los que nos dividen. Y para mí el cambio es un cambio de paradigma, en cuanto a que no debemos ver en estos momentos cómo dañamos al otro adversario, cómo logramos sacar una ventaja, digamos, de corto plazo, pensando, si se quiere, en una posibilidad electoral, porque lo primero que necesitamos es entrarle a los problemas tan serios que el país tiene ahora. O sea, pero usted viene del campo de batalla, usted sabe cómo quedó el campo de batalla, a dónde están los que quieren llegar a pelear, ¿verdad? Porque perdieron, ¿a dónde están? Usted maneja eso, y supongo que este fin de semana se pasó intensamente pensando cómo ponerle a esas palabras acción y resultados. Bueno, el sábado pasé intensamente descansando, porque tenía varios días de no dormir, pero ayer sí estuvimos pensando mucho en eso. Yo creo que nosotros nunca, incluso aún, y yo creo que tanto Carla como aquí, como Juan, como Luis, todos lo hemos conversado, la agenda no excluye a los grupos que no están en la alianza. Lo hemos hablado, y creo que Luis lo dijo antes. Aquí el enfoque tiene que ser definir cuáles son estos puntos de agenda que queremos sacar adelante, y que se entienda, así se lo hice ver tanto a don Gerardo como a don Marco, ¿verdad? Que esa era nuestra actitud, y creo que todos hemos manejado ese lenguaje. No podemos pretender sanar esas heridas si venimos con una actitud de exclusión. Habrán algunos, sí, ahí noté algunos compañeros que, pues, en tanta gente que los saluda a uno, vi algunos que no llegaron, y después pasé y los saludé. Unos me dieron la mano con pocas ganas. Pero bueno, yo pienso que de las cosas que aprendí del fútbol es que cuando uno entra al camerino después del partido, no hay que hablar mucho, porque la gente viene caliente. Ya después, cuando nos bañamos, nos tomamos un fresquito y todo tranquilo, es la hora de conversar. Tal vez hay que dar un espacio para que entremos a eso, pero nuestra actitud es sincera, en el sentido de que aquí no tenemos una motivación de excluir. Al señor presidente, cuando me tocó... ¿Habló él con usted minutos antes o horas antes de que fuera la elección? Él me llamó en la mañana de ese día, seguramente ya, pues... ya conocía los números. Tal vez conocía los números, y no, que nos deseaba mucha suerte. Yo le reiteré que nuestra actitud era absolutamente pro buscar acuerdos, buscar que nuestra visión del asunto aquí no era perjudicarlo,
que si hubiera sido así, nosotros no entraríamos en eso, es decir, hacer un directorio como para ver cómo hacemos que el gobierno quede mal. Y en su intervención me habían preparado algunos conceptos que habíamos desarrollado, pero en algún momento lo sentí un poquito, como había dicho en la mañana, atormentado. Entonces, con el aprecio que le tengo, le digo, no se atormente, nosotros no venimos aquí a tratar de que las cosas no salgan. Tenemos la total apertura y en ese sentido hasta me refería a don Sergio, que solo tuve la oportunidad de hablar con él en una oportunidad personalmente, después por teléfono, de que ese es el enfoque que nosotros tenemos en estos momentos, doña Amelia. Sinceramente, yo creo que tenemos que entender eso. Esto es un país distinto, no es un país en donde hay un control hegemónico de dos grupos políticos. Pero es un país donde se habla mucho y se hace poco. No sé si es porque se puede hacer poco por lo que sea, pero nos quedamos hace rato en las palabras. Don Juan Mariño, doña Carla Prenda de Liberación Nacional se nos unen, don Sergio Alfaro nos escucha. Es un poquito para plantearle las inquietudes a don Sergio. Don Juan, felicidades. Muchas gracias, doña Amelia, y un saludo a los costarricenses y estar en este programa tan escuchado por las mañanas y con el rating que usted tiene. Es sumamente importante para este directorio iniciar lunes nuestras primeras actividades del día con usted y eso es un buen signo para Costa Rica. El tema es sencillo. Nosotros tenemos que ver esto con madurez, con responsabilidad, porque lo que hemos asumido hoy es una gran responsabilidad país. Y no es una responsabilidad de partidos políticos, es una responsabilidad de personas, de fracciones, de diputados, de costarricenses que queremos que el país marche bien. Y el mensaje nuestro siempre fue claro, que no tengan temor, porque lo primero que hay que generar es confianza, y la confianza se construye. Y los grupos pequeños, partidos unipersonales y los otros partidos nos hemos sentado y hemos definido que aquí lo que interesa es Costa Rica. El presidente puede estar tranquilo porque vamos a construir con él y vamos a generar confianza al país, al sector empresarial, al sector sindical, al sector laboral costarricense. Lo primero que hay que decir aquí es que hay que retomar la agenda, hay que hacerla pública esta semana y hay que incluir dentro de la agenda los proyectos del Frente Amplio y del PAC. Y esa es la tarea que tenemos que hacer el grupo hoy, mañana, en una reunión que vamos a tener, y incluir ya a los jefes de fracción de los otros partidos bajo la dirección del presidente Ortiz. Y a mí me encanta, el presidente Ortiz es alajuelense. Ahí tenemos una diferencia. Ahí está mintiendo un poco, porque este es de... Ahí tenemos una diferencia porque nosotros le vinimos a poner aquí el equilibrio sapricista. Pero el presidente Ortiz tiene una experiencia de camerino, como lo decía ahora, de manejo de temas interesantes, y eso lo vamos a aprovechar para hacer que las cosas caminen en este directorio legislativo. Bueno, qué dicha. Quiero que doña Carla participe también, porque se trata de darle noticias a Costa Rica esta mañana. Ya hay gente nueva, hay ministro de la presidencia nuevo por todo lado, pero ¿cuál es la noticia? ¿Cuáles son las noticias de los cambios que se van a dar, Carla? Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí hoy con buenas noticias para Costa Rica, porque me parece que este es un espacio importante de oportunidad que debemos de aprovechar todos como una coyuntura importante en este momento. Todos, el espacio de la Asamblea Legislativa, que en realidad me parece que se evidencia lo que hemos venido haciendo a lo interno y que no salía a la luz, ¿verdad? Cuando se daban los proyectos de ley y había que determinar qué hacíamos, lo que hoy usted ve en el directorio era lo que se juntaba para empujar el proyecto de ley. Conversábamos, nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, ahí tiene que ir ese proyecto de ley y concretarse. Entonces, usualmente eran estas fracciones y usualmente, evidentemente, una fracción oficialista y un Frente Amplio que se juntaba. Siempre ha sido la dinámica así. Oposición, ya hice oposición porque no somos del gobierno, pero yo no diría oposición para oponerse a que esto no avance. Todo lo contrario, una oposición que en esta particularidad de política, país y realidad
requiere, como usted lo dijo, un poquito más de acciones y menos de hablar, que es la parte que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Bueno, la intención está, todo lo decimos, pero ¿cómo se concreta? ¿Cómo se evidencia? Esa es la idea. Y creo que el mayor reto aquí para que las cosas avancen es, y me adelanto a esto porque, ¿verdad?, creo que hay que poner pilas en ese sentido, y es las reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa. O sea, nosotros podemos tener toda la intención en avanzar, hay voluntad, hay comunicación, hay una alianza importante en donde no solo es de 6 o 7, de 9, pero si nosotros no avanzamos en el primer paso, que es al reglamento de la Asamblea Legislativa, vamos a seguir muy paralizados con un reglamento obsoleto que no nos va a permitir avanzar. Esta posición nos garantiza también tener esa comunicación permanente y esos votos necesarios para poder estimular una agenda importante del país, que yo espero que el gobierno de la República, ahí está un poco mensajeando con don Sergio Alfaro, que yo espero que el gobierno de la República pues también lo vea como esa oportunidad y que prioricemos también en temas importantes para el país, sobre todo en temas de economía, tarifas de electricidad, tema de empleo, y por supuesto que vamos a tener un importante debate con el tema de la situación fiscal, que no solo tiene que ver con impuestos, sino con esto que acabo de mencionar y algunas otras cosas más. Yo les decía ahora que ellos entraban que a mis 63 años estoy ilusionada esta semana. Yo sé que muchos costarricenses también, sí, independientemente del color político, de quienes estén, uno dice, hay un cambio. En la presidencia hay un cambio. Que este cambio signifique algo concreto de avance, no de palabras ni de querer hacer las cosas, de avance. Don Sergio Alfaro ya ha escuchado al señor presidente, al señor vicepresidente, a los dos secretarios electos con su propuesta al país esta mañana. ¿Cuál es la propuesta de la presidencia ante lo que han señalado ya en los discursos, etcétera, los nuevos regentes de coordinación en la Asamblea Legislativa? Sí, muy buenos días, Elia, y a los invitados, los nuevos miembros del directorio legislativo, en quienes confío que tendremos una muy buena relación y que tendremos una comunicación fluida. Esto es necesario para que funcione bien el país y de parte del gobierno tienen la disposición para que eso suceda. Yo creo que con la mayoría he hablado, con doña Carla hemos tenido problemas de que cuando la llamo pues no puede contestarme o al revés, y entonces hemos cruzado algunos mensajes de texto, pero pronto nos sentaremos. Hay muchas parejas que se han enojado por esa situación. Tienen que ver cómo la resuelven. Vamos a ver, pero yo creo que lo más importante es que la voluntad de comunicación está ahí y que sentándonos ya no habrá problemas técnicos de comunicación. Vamos a ver, en cuanto a la agenda, el presidente estableció algunos proyectos relevantes en su discurso. Ahí hay una agenda básica para tratar. Sin embargo, hay que recordar que la Asamblea Legislativa normalmente cuando comienzan las discusiones es cuando le ponemos el número de proyectos a las intenciones, ¿verdad? Y eso se vuelve el principal escollo en ese punto. Entonces, la situación de conversación alrededor de las iniciativas legislativas es fundamental y eso solo se construye en la mesa, ¿verdad? Con las cosas encima de la mesa, discutiendo los proyectos, viendo las viabilidades. No me cabe duda que esta Asamblea Legislativa ha tenido la voluntad de hacer cosas porque lo he visto, ¿verdad? Durante este primer año de gobierno los proyectos que han salido son proyectos con una alta dosis de acuerdo entre diputados, y eso siempre es reconfortante porque cuando uno ve que la gente quiere construir, pues uno está
advertido de que se puede hacer. Don Sergio, yo le quiero... Es para mí lo más importante. Le quiero aportar algo que decía uno de nuestros analistas ahorita y que yo corté el análisis, pero que me lo manda por escrito. Dice Marielos Alfaro, ex diputada. Fue el presidente junto con Henry que ofrecieron las plazas de asesores al primer año al PUS por sus votos. Por eso Tom pone como condición para votar por don Henry que se las quiten. Como son mensajes de texto, vea usted que está reducido, o sea, los apellidos y eso, no es que lo estoy diciendo así. Le ofrecieron a compañeros del Movimiento Libertario puesto en el directorio y apoyo en proyectos. Ellos también ofrecieron confites el primer año y eso se intensificará este año tratando de recuperar el directorio. En este proceso le ayudará el Frente Amplio, que ya amenazó con que la alianza que ganó está contra el pueblo. El ministro de la Presidencia empezó mal, pues marcó como tema prioritario impuestos. La alianza en la Asamblea dice que no verá impuestos y el ministro pone el tema de primero. Don Sergio. Vamos a ver, el tema de impuestos es un tema que tiene dos vías. El financiamiento del Estado tiene ingresos y tiene gastos. Lo que yo escuché y entendí del mensaje del presidente legislativo es que hay ellos quieren priorizar en la discusión de los gastos y no del tema de los ingresos, y esta realidad me parece que debe asumirse también del otro lado. Normalmente, si no balanceamos la fórmula entre ingresos y gastos, no vamos a tener un resultado adecuado, y esto es un tema que pasa por discusiones técnicas, por discusiones de números, por discusiones de realidades del entorno internacional, de nuestras posiciones, de nuestras obligaciones en el exterior que hemos adquirido en los últimos 4 años, ¿verdad? Con emisiones de títulos en el exterior. Todas estas realidades, digamos que deben ponerse sobre la mesa y conversarse. Yo creo que el tema de los impuestos siempre es un tema complicado, pero cuando comencemos a ver el tema de los gastos vamos también a descubrir que es un tema complicado, ¿verdad? Porque nuestro presupuesto nacional es un presupuesto bastante inflexible en términos de que la mayoría del gasto es o servicio de la deuda por un lado, o por otro lado salarios, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de salarios también estamos hablando de servicios públicos. Si en un momento determinado reducimos los salarios, también los servicios públicos deben ser, se deben o dimensionar o eliminar o afectar, y eso es una cosa que hay que poner encima de la mesa cuando hablamos de gastos. Don Sergio, yo supongo que usted y también que el presidente de la Asamblea tenían 2 guiones. Uno es, bueno, si queda el PAC en la Asamblea, ¿qué le digo yo a Costa Rica como ministro sobre el que la gente tiene tanta expectativa? Y supongo que también el presidente de la Asamblea tenía 2 guiones. Uno, si no gano, algo tengo que decir, pero si gano, ¿qué voy a prometer ese primer día? ¿Qué va a ser la agenda de la Asamblea ese primer día? ¿Usted qué tenía planeado si perdía el PAC el control de la Asamblea? Vamos a ver, yo creo que insistentemente he dicho que por haber sido diputado entiendo con claridad el poco gusto que tienen los diputados por la intromisión del Ejecutivo en sus cosas propias, ¿verdad? En ese sentido, creo que el discurso de diálogo era el mismo independientemente de quién era el presidente legislativo, porque asumir que alguien por ser de un partido o de otro la construcción es más fácil o más difícil no es tan cierto ni tan automático, ¿verdad? Porque esas construcciones con la Asamblea Legislativa se hacen todos los días, ¿verdad? De todos los días se construye, todos los días se habla, todos los días se discute, y esa constancia es lo que puede conducir a una mejor relación. Y lo que faltó este año en la Asamblea, el tema partidario. Y lo que faltó este año en la Asamblea Legislativa, que ha sido la gran queja, la falta de comunicación, don Sergio. Bueno, la idea mía es que tener una comunicación fluida con los diputados y independientemente con cada uno de ellos, también con sus fracciones, con el directorio, es de múltiples
es un juego de múltiples bandas, y yo creo que los diputados lo entienden así y también el Poder Ejecutivo lo entiende de esa forma. Ok, le voy a pedir a todos los compañeros que están aquí que cada uno en 30 segundos, porque se va el tiempo rapidísimo, no sé por qué, pero está interesantísimo, le conversen con don Sergio. ¿Qué le piden cada uno? Comienza con doña Carla Prendas. Sí, buenos días, don Sergio. Buenos días. Nosotros, y lo digo como legisladora y como parte ahora del directorio legislativo, pero sobre todo como miembro de la fracción del Partido de Liberación Nacional, que en realidad este año no nos quedemos en las buenas intenciones, ¿verdad?, en temas simbólicos, sino que podamos ver en acciones realmente una anuencia a eso que usted manifiesta hoy. Una anuencia inclusiva, no exclusiva, como la hemos sentido hasta el día de hoy, y una articulación eficiente y eficaz, que de verdad, concluyo, que sea real en acciones, porque digamos, ese discurso que usted dice me parece muy positivo, pero es el mismo que se ha venido generando, que no ha producido hasta el día de hoy nada concreto. Don Juan Marín. Saludos, don Sergio. Un poco para la lectura de lo del 1 de mayo. Quienes estuvimos en las conversaciones entendemos que nosotros asumimos el directorio apoyados por compromisos de 6 fracciones. El tema impuestos es un compromiso que no se aprueba por acuerdo de 6 fracciones. Eso no implica que no nos sentamos a conversar, que no vamos a impulsar otros temas que tienen que ver como responsabilidad fiscal, reforma constitucional y otros temas, pero que necesariamente todas las acciones en este año van a estar muy conjuntas a la decisión de lo que se acordó por 6 fracciones, de tal manera que para la relación con la Asamblea Legislativa es muy importante que usted tome en cuenta esa consideración, para que no intentemos negociaciones individuales, sino que hay interés de grupo de sacar la tarea por Costa Rica. Don Luis Vázquez, así don Sergio les contesta a ellos tres y después el señor presidente de la Asamblea. Sí, don Sergio, buenos días. Me parece que el señor ministro de la Presidencia definitivamente tiene que ser un facilitador, tiene que ser realmente el puente, pero además lo que ha faltado, me parece que tienen que empoderarlo. Don Sergio tiene que tener ese empoderamiento que se requiere como ministro de la Presidencia, en donde los demás ministros sepan escucharlo, y ciertamente cuando el señor ministro de la Presidencia está direccionando algo de casa presidencial, del señor presidente de la República. Me parece que eso faltó con el pasado ministro de la Presidencia. Esto es importante para él, y se ha dicho siempre, al ministro de la Presidencia se le debe tener un gran respeto por parte de los demás ministros, y si no lo tienen, pues que le tengan miedo, pero algo tienen que tenerle, porque tiene que facilitar los puntos de encuentro con el primer poder de la República. Y señor presidente, usted con el ministro de la Presidencia, que se estrena también. También. Bueno, en serio, muy buenos días. También desearle muchos éxitos, porque sí, también, igual que nosotros, estamos comenzando. Entonces, estamos como entrando a esta responsabilidad de manera conjunta. Yo lo que le podría decir es que es fundamental, y quería, ahora le iba a llamar, pero aprovecho para decírselo aquí con absoluta transparencia, que en nuestras primeras conversaciones debemos priorizar claramente, y doña Amelia tal vez le dio en el clavo, lo que es políticamente viable, porque a veces se habla mucho y de muy buenas intenciones y de muchas ideas o proyectos, pero que tal vez no son políticamente viables. Aquí yo creo que es muy importante en estos primeros 90 días, que son las decisiones ordinarias, que nosotros nos propongamos. Tal vez yo vengo de la empresa privada, de ponernos como un flujo y de ver qué podemos alcanzar, y verdaderamente decir, bueno, en 3 meses ¿dónde quiero estar? Vamos a aprobar un proyecto, 2 o 3, pero hagamos algo que genere esa credibilidad de que podemos avanzar, porque de lo contrario, lo que usted dice se convierte, hoy las expectativas son altas y me encanta, yo tengo esa misma ilusión que usted, pero se construye realizando, no se construye hablando, y yo creo que eso es fundamental. Ahora, políticamente viable, definamos qué es eso. Don Juan marca un poco la ruta, doña Carla también dice claramente por dónde vamos, y podemos seguir conversando. Yo creo que si las cosas avanzan, pero vamos a ganar fuerza, vamos a ganar credibilidad, vamos a darle al país una expectativa
de que se puede avanzar, y yo creo que lo podemos hacer, pero empecemos por lo posible, por lo viable. Un abanico, en serio, todo confluye, pero un abanico, adelante. Sí, gracias. Vea, el tema de la viabilidad en la Asamblea Legislativa es una de las cosas más importantes. Antes, por ejemplo, mencionaban la reforma del reglamento legislativo. Esa es una de las cosas más difíciles de lograr, por ejemplo, porque la reforma al reglamento legislativo normalmente es muy factible que un solo diputado la bloquee, ¿verdad? Y entonces cuesta mucho encontrar cuál es el mecanismo que satisfaga a todos. Todas las asambleas legislativas en los últimos años han pasado por alguna discusión de reforma reglamentaria y han hecho realmente poco al respecto. Y esto es un punto que nos lleva al otro, que es que la viabilidad también tiene que ser entendida como un asunto del no ejercicio de bloqueo por parte de fuerzas en el Congreso. Entonces, la viabilidad no solo tiene que ver con cuánto quiere hacer la mayoría, sino que las minorías también tengan posibilidades de admitir que el flujo de esa discusión salga adelante. Entonces, el equilibrio de lo viable es un equilibrio que en la Asamblea Legislativa, tal como están las reglas actuales, es algo que no se puede imponer, sino que se debe dialogar y que se debe acordar normalmente por la mayoría de fuerzas legislativas, y también que las minorías no acuerden bloquear las iniciativas mayoritarias. Y este equilibrio es un equilibrio en el cual se logra con diálogo, con aportes, con discusión inclusiva, como lo mencionaban, y no exclusiva, pero que hay que trabajarlo muy fuertemente. Bien, ¿alguien más quiere? Me parece que todo suena bonito. Vamos a hacer una pausa. Nosotros ahora le agradezco mucho a don Sergio Alfaro que nos haya respondido. Ya tendremos oportunidad de conversar, digamos, más durito dentro de unos días. Hoy lo que quiero es fomentar esa construcción y esa unidad y etcétera. Ese es el enfoque del programa, sin dejar de lado pues cuestionar algunas cosas, pero ya vendrán tiempos en que han pasado 15 días y no camina esto, y yo otra vez lo mismo, dice uno, ya 15 días, señor presidente, ya 15 días 15, ya tiene que caminar algo por lo menos. Y don Sergio Alfaro por otro lado también, y ver cómo se comporta la fracción del PAC, que es y el Frente Amplio, pero el PAC es importantísimo, me parece a mí, y cómo se unen en aras de una agenda también que como conjunto van a apoyar. Pero vamos a hacer una pausa. Don Sergio Alfaro está trabajando duro este primer día. Le agradecemos que haya estado con nosotros y vamos a cerrar con los compañeros de mesa cuando regresemos. Quería que conocieran a quienes están en la asamblea y no invité solo al presidente, porque siento que el trabajo en equipo va a ser fundamental. Faltan otros partidos aquí, pero de inicio ustedes ve y descubro que han estado trabajando juntos, ¿verdad? Eso siempre trae buenos resultados. Señor presidente de la asamblea, ¿qué sorpresa nos tiene para hoy en la tarde cuando inicie la sesión? No, la sorpresa es que vamos a llegar con esta misma actitud positiva. El trabajo nuestro va a ser un trabajo coordinado, y vamos hoy lo que comenzamos fundamentalmente es con el análisis de los discursos de los diferentes jefes de fracción del presidente, y eso es en lo que probablemente se nos irán buena parte de esta semana, ¿verdad? Probablemente un par de días, y ahí yo creo que la sorpresa es eso, es el compromiso con la apertura, con la transparencia, que tengamos todos la posibilidad de construir esa nueva actitud que creemos que debe imperar, como le digo, en una agenda que no está cerrada para nadie, que queremos definirla, que el gobierno y a don Sergio le digo, ojalá que podamos hablar pronto para comenzar, que nos pongamos una meta, que ojalá en estos 90 días de sesiones ordinarias podamos aprobar algunas cosas. Yo siento que hay una actitud muy positiva de todos. Habrán algunos que tal vez no la comparten. El país yo creo que nos exige, como le digo yo, un cambio de ese paradigma que usualmente ha ocurrido. Sí, yo siempre prefiero ver, aquí tengo un vaso de agua por la mitad, yo lo veo que está medio lleno, no medio vacío. Yo creo que eso tiene que ser nuestro enfoque. Carla Prendas.
Sí. ¿Cree que la gente va a decir, mira, este directorio es diferente al otro? Veo una actitud hacia adelante. No digo ni malo ni bueno el otro, hacia adelante el directorio. ¿Cree que lo van a lograr? Me parece que... Desde hoy, marcar. Sí, inicialmente me pareció que iba a ser más las críticas negativas que positivas, pero para sorpresa ha sido que la gente lo está viendo muy bien. La gente se está sintiendo bien en su mayoría y eso hace que el reto sea mayor, ¿verdad? El resultado de que esto produzca una eficiencia esperada en expectativa va a depender de lo que generemos, del producto, que al final es lo que evalúa a las personas, ¿verdad? El resultado. Y ese es el reto para nosotros. Un resultado en la eficiencia, en la construcción de acuerdos, que algún tiempo y a un corto plazo ya debemos de plasmarlo, y eso es una responsabilidad acá de todos los partidos que representan y del gobierno también. Me parece que hay cosas viables, o sea, quería retomar que decía don Sergio que el reglamento es un tema muy complicado. Hace 40 años que no se hace una reforma a un reglamento. Y si nosotros no entramos, no a una reforma integral del reglamento, pero sí algunos detalles, como por ejemplo hablábamos de los votos para proyectos, para aprobación, me parece que sí es posible, y también quiero ser positiva, ¿verdad? En ese sentido, desde que iniciamos hemos trabajado en la reforma del reglamento. Y hay un ambiente positivo y una mayoría para hacer reformas puntuales al reglamento, porque si no entramos a este tema, lo otro no es tan viable, ¿verdad? Entonces no vamos a ir a pasos un poquito más rápido para poder ser eficientes en este país, ¿verdad? Que hay muchas cosas que resolver. Eso es lo primero. Así que yo quiero cerrar agradeciendo y diciendo que el tema es aquí poder ver una realidad política como debe de manejarse metodológicamente. Esta es una realidad diferente en donde es más generar, más trabajar para que la gente crea. Claro. No es un tema de discurso. Y ese con es el transparencia. Reto. Con transparencia y abiertamente. Esa es la realidad política actual y para eso estamos acá también como parte de ese reto y esa responsabilidad que el país nos dio. Así que yo quiero ser evaluada por lo que hago y no por lo que digo, y es parte de lo que estamos acá. Y a partir de acá, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, abiertos a trabajar con un gobierno que debe de entender que no puede hacerlo de manera separada o seleccionar quiénes son sus aliados. Esto es un tema de todos y de todas y para eso estamos acá. Don Juan Marín. Responsabilidad hemos asumido y es bastante grande, y yo creo que esta conformación del directorio lo tiene claro. Nosotros tenemos una responsabilidad de la administración de la Asamblea Legislativa, tenemos una responsabilidad de construir las mejores leyes para el país. Tenemos la responsabilidad de tener buenas relaciones con el Poder Ejecutivo para que el país avance, y tenemos la responsabilidad de hacer control político también en la Asamblea Legislativa. Todo esto es una conjugación de acciones que hay que buscar que la energía que fluya sea muy positiva. En Costa Rica cuesta mucho gobernar, el aparato burocrático no permite que se gobierne y está entrabado todo. Pero vamos dentro de esta ingobernabilidad que existe a poner nuestro mayor esfuerzo, y yo creo que el mayor esfuerzo es cuando logramos acuerdos. Hoy tenemos una ventaja, 35 votos no son cualquier poquitito de votos, con 38 se pasan mayoría absoluta temas en la Asamblea Legislativa, y hay que mantener una comunicación que yo creo que es paralela, porque no es de jefes de fracción. Hay que fortalecer el tema de jefes de fracción, pero este grupo debe mantener reuniones fijas, cuidar este acuerdo, proteger este acuerdo en temas de que muy pronto hay que aprobar leyes, hay que dar signos, habrá que votar leyes importantes, y yo esperaría que en 15 días nosotros estemos dando muestras, si no aquí perdemos confianza, y el problema de lo que le puede pasar a un directorio es perder confianza. Pero no estoy diciendo que deberíamos, claro, que se me asusta el presidente Ortiz, pero sí hay que dar señales. Yo creo que hay proyectos listos hoy que tienen consenso. Sí, hay que ir a buscar eso, hoy hay que ir a buscar los que están listos. Claro, los que están con consenso los votamos, y yo creo que eso es el acuerdo de fracciones y de jefes de fracción. En plenas. Claro, y hoy tenemos jefes de fracción estrenándose también, que es importante. También. Y eso me encanta, porque aquí vamos a juntarnos y vamos a hacer cosas. Tenemos jefes de fracción en su mayoría nuevos, el ministro de la Presidencia estrenándose, y yo quiero darle una recomendación al ministro respetuosa. Nuestra relación con él va a ser amplia. Si él no nos busca, nosotros lo vamos a buscar, y nosotros queremos construir con usted. Yo lo espero ahora en la tarde para que se reúna un ratito, se tomen café con nosotros en la Asamblea Legislativa, vale, antes del plenario, y comencemos a hablar por Costa Rica.
Gracias, don Luis Vázquez. Bueno, una actitud muy positiva es la que estamos mostrando y es lo que queremos. No solamente por el quehacer parlamentario, sino administrativo. Me parece que ya hay entusiasmo por el edificio legislativo, ¿verdad? Que eso es una parte. Yo les tengo una propuesta a este nuevo directorio y es pasar del edificio que ya está listo para comenzar a ejecutar a una ciudad gubernamental, porque hay otras propiedades paralelas a la Asamblea Legislativa que yo quisiera ver a Casa Presidencial construyendo ahí, o un Ministerio de Planificación ahí. Dale facilidades fue muy diligente con el edificio legislativo. No, Luis fue muy, sí, él lo muy empujó diligente. Bueno, pero podemos avanzar. No lo asuste al señor presidente. Saquemos la agenda esa de los que están listos. De los que están listos. Vamos avanzando. Pero es una hermosa idea. Sí, vamos avanzando en ese tema y por supuesto siempre que la gente no sienta que somos un directorio de oposición. Hablemos de un directorio multipartidista, en donde incluso aquellas bancadas que no tienen una participación directa en el directorio se sientan parte. Yo escuché a un diputado del PAC decir, bueno, ahora sí, nos toca a nosotros la oposición, nos toca hacer oposición. No, jamás. La bancada de gobierno nunca puede ser oposición, por el contrario, tiene que ser el mayor de los facilitadores para que este directorio, la verdad, tenga mayor fluidez. Bien, yo voy a cerrar con un comentario de doña María Rosa Alfaro, analista que está muy activa. Dice, aquí veo otro error, y también quiero para poner las cosas en su justa dimensión, ¿verdad? Aquí veo otro error, dice ella. El directorio en pleno le ofrece el tema de la reforma del reglamento legislativo y les dice de inicio que es difícil y lo ve poco viable. Les cuestiona qué es viabilidad política y cuando el directorio le ofrece una agenda viable políticamente, no le abre las puertas. Yo creo que responde en modo PAC, negativo. Yo espero que no sea así. Porque, ¿verdad? Cuando es la época de la luna de miel, siempre lo digo, cuando llega un gobierno, es la época en la que todo el mundo quiere hacer algo y está vibrando positivamente. Aprovechemos esa época para caminar pasitos los importantes, sí, ¿verdad? Nada más para terminar, sí, yo creo que sí, tal vez me parece acertado ese comentario, es muy puntual, en el sentido de que siempre obstáculos, estamos clarísimos que hay muchos, pero tenemos que ver de qué manera hacemos las cosas de una manera distinta para lograr resolverlos. El reglamento es fundamental, pero yo siento que el mejor reglamento es un buen acuerdo, ¿verdad? Hay cosas que ya están para poder votarse, pero sin duda alguna no podemos quedarnos solo en las imposibilidades que siempre se han presentado. El PAC, don Juan dijo 35, el PAC tiene 13 diputados. Claro. El gobierno necesita pasar eso. La última vez que chequeé, yo creo que Pitágoras nos dijo que 35 más 13 es más que 38, ¿verdad? Entonces, ahí podemos construir. Y el mismo Frente Amplio tiene la obligación. Ellos han querido venir a presentar temas importantes. Entrémosle en esa actitud que todos tenemos. De verdad que yo creo que podemos lograr cosas. No vamos a cambiar el mundo ni en 90 días ni en un año, pero podemos comenzar a ver señales que Costa Rica puede buscar. Los grandes acuerdos, doña Amelia, en este país, a través de la historia, lo hablaba el otro día con doña Astrid Fischer, una gran historiadora, se han dado en los momentos más difíciles, incluso entre grupos adversos, y ahí Costa Rica da un paso adelante. En la historia nuestra están esas lecciones, no tiene por qué ser diferente ahora. Y yo les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Ahí estaremos llamándolos en las mañanas y estaremos dándole seguimiento a todo el trabajo que, por lo que nos plantean hoy, tienen muchas ganas de hacer y es muy grande, las dos cosas. Claro. Fuerza que cambia.